Les contaremos la historia más grandiosa que se haya contado jamás, el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Para aquellas que creemos en él son las mejores noticias que hemos escuchado jamás, y aquellos de ustedes que lo están escuchando por primera vez, creo que si entienden realmente qué significa lo que Dios hizo por ustedes, podrían ser las mejores noticias que escucharán jamás. Así que quiero contarles cuáles son estas noticias tan maravillosas. Para hacerlo, tengo que retroceder hasta el principio de este libro, la Biblia. Para entender la historia de la eternidad, la historia de Dios y de la tierra, tienen que entender que cuando Dios creó al hombre, Él tenía un propósito que era estar con nosotros. El que creó con amor, se deleitó al crear, y lo pueden ver en la creación. Pueden ver que Él es un Dios bueno y crea cosas buenas. No pueden mirar este paisaje increíble y no saber que Él es un Dios bueno. No pueden mirar a un bebé y no saber que Él es un Dios bueno. Cuando miran sus pequeñas manos preciosas, hay un Dios que es bueno y que puso las cosas en marcha. Y vemos la evidencia de Dios en la creación. Vemos su bondad en la creación. En la creación, Él creó a un hombre y dijo: no está bien que el hombre esté solo. Así que creó a la mujer y juntos Adán y Eva tendrían autoridad sobre la creación. Él estaba con ellos, caminaba con ellos, tenía una relación con ellos en el huerto de Edén. La historia comienza con la creación. Génesis 1 dice que Dios es nuestro creador y nos creó a su imagen. El ser humano estaba en comunión con Dios y no había pecado ni muerte. Solo había una cosa. Él dijo: pero no debes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les dijo decidir en amor y nos deja decidir a nosotros. Siempre me gustó eso de Dios, que no quiso robots, quiso personas que eligieran seguirlo, que eligieran adorarlo, así que nos dejó decidir. Después tenemos al enemigo de Dios, a nuestro enemigo, al enemigo de la bondad de esta historia. Ese enemigo fue un ángel que cayó de la gracia de Dios debido a que quiso ser como Dios. Ese enemigo se acercó a Eva en forma de serpiente y le preguntó: ¿por qué su Dios bondadoso no quiere que coman de este fruto? Él fue tras lo único que Dios había dicho que no hicieran debido a que Él los estaba protegiendo. ¿Por qué su Dios no les entrega esto? Pero Dios estaba intentando protegerlos. Él usó la misma mentira que él había creído, de que había algo que Dios no le estaba dando, y dijo: ¿no quieren ser como Dios? ¿No quieren conocerlo a Dios? El enemigo usó ese mismo orgullo con Adán y Eva y los llevó a caer, pero ellos eligieron eso, y la humanidad cayó junto a toda su descendencia. Es decir, nosotros, todos nosotros. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la historia de cómo caímos por el pecado de Adán, de que todos nacimos pecadores y la muerte pasó a todas las personas porque todos pecamos. Esta es la justicia de Dios. Esto es Dios diciendo: no puedo tolerar el pecado, no puedo tolerar la maldad. Y cuando esa justicia cae sobre nosotros, sentimos que no es justo, pero cuando cae sobre abusadores, sobre gente malvada, entonces sí la queremos. Queremos un Dios bueno, un Dios justo, pero esta audacia es común en nosotros, es nuestra historia. Si no se produce un cambio, Romanos 5 continúa diciendo que hay una gran esperanza, ya que por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno solo, vino la justicia de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Esa es nuestra promesa. Así como el mundo cayó, también fue redimido a través de Jesús. Jesús lo cambió todo. Dios decidió entrar en la oscuridad, en nuestra oscuridad, entrar en nuestra maldición para redimirnos. Esto es genial. Él había prometido hacerlo desde el principio. En la historia de la creación en Génesis 3, Dios estaba buscando a Adán y a Eva después de que habían pecado, después de que habían elegido la maldad, después de que le habían dado la espalda a Dios. Él los estaba buscando. Después que habían hecho lo único que Él les había dicho que no hicieran, los buscó. Él hizo una promesa y habló del enemigo. En Génesis 3:15 dice: te herirá en la cabeza, refiriéndose a Jesús, y tú le herirás en el talón. Se refiere a nuestro Jesús, quien aún había de venir. Aún no había sido revelado en la historia mundial, en la historia de la redención, pero era una promesa desde el principio. Él dijo: hay alguien que vendrá y herirá en la cabeza al enemigo, herirá a la muerte y al pecado y ganará.
y mientras tanto el enemigo le herirá en el talón. Habrá sufrimiento, habrá una cruz, habrá un tiempo en el que el enemigo reinará y causará estragos. Nosotros estamos en ese tiempo. El enemigo tiene algo de poder, pero Dios promete en Génesis 3 cómo terminará. Jesús le herirá en la cabeza. Esta mitad del verso es conocida como el protoevangelio. Desde el principio, desde que la humanidad se rebeló, desde que la caída definió el resto de la existencia del hombre en la tierra, había un Salvador. Había uno que vendría y tendría el poder para dar vuelta a las cosas. Toda historia de amor o pelea épica en lo que hayan leído, que los haya conmovido en cierta forma, todo se basa en esta idea de la salvación, de que habrá alguien más fuerte y mejor que vencerá el mal, rescatará y salvará. Y ese es nuestro Dios. Todas las historias sobre redención que han escuchado se basan en cierta forma en el principio que a pesar de que le dimos la espalda a nuestro Dios y elegimos las tinieblas, Él las atravesaría para rescatarnos y llevarnos de regreso. Es la historia más grandiosa, es mejor que cualquier película que hayan visto, que cualquier historia que hayan leído. No hay nada mayor o mejor que ser rescatados del pecado y de la muerte, nuestros peores miedos. Todos somos pecadores, nos corresponde la muerte. Nuestro futuro es la muerte si no somos salvados de ella. ¿Y quién es tan fuerte como para salvarnos de la muerte? Por eso es la historia más grandiosa. Analizaremos juntos el libro de Romanos. En las próximas semanas, Pablo, el autor, se refiere en Romanos 16:20 a este verso. En Génesis 3, el Dios de paz aplastará a Satanás. Bajo los pies de ustedes, la misma frase que se usa en Génesis 3, Pablo la usa en Romanos como una promesa de que se acerca el tiempo en el que Satanás será derrotado. El pecado y la muerte serán derrotados. Sé que muchos de ustedes están hasta el cuello y que apenas pueden respirar por estar enfrentándose a tantas dificultades en este mundo quebrantado. Y algunos se están enfrentando a su propio pecado y lo saben. Se preguntan, ¿soy pecador? No lo sé, no sé si creerlo. ¿Lo saben? Tienen mucha culpa y vergüenza, pero les digo que hay una historia mejor. Hay una salida, hay una esperanza tan grande que dura para siempre. Y para entrar en esta salvación, creer y confiar en Jesús como la esperanza para sus vidas es solo el principio. Es el principio de una historia en la que el pecado y la muerte serán totalmente derrotados para siempre. Así que aquí vamos. Estamos a punto de embarcarnos en la mejor y grandiosa historia de la humanidad. Ya sea que esta sea la primera vez que escuchas esto o la millonésima vez, oro para que lo más grandioso que han escuchado jamás se haga una realidad en sus vidas. Las noticias más grandiosas que nos haya sucedido. Estoy con mis buenos amigos Jamie y Kay. Estoy muy emocionado de que estén aquí. Hablaremos de lo que el Evangelio significa para nosotros en un entorno precioso, muy bonito, es increíble, es hermoso. Comencemos contigo, Jamie. ¿Qué te ha cautivado de Jesús? Sabes, con respecto al Evangelio, crecí en la iglesia, así que he oído sobre Jesús, sobre Dios, sobre su muerte en la cruz. Lo he oído toda mi vida. Habría sabido exactamente qué responder, pero cuando tenía 21 años y estaba en la universidad quedé embarazada. Supuestamente era una buena chica, pero mi vida era bastante alocada. 21 años y lo escuché nuevamente. Comenzaba un año nuevo y comprendí que Dios aún me amaba y que Jesús había muerto por mí. Él no estaba enojado conmigo ni molesto. Él me amaba. Caí en la cuenta de ello a los 21 años y mi vida no volvió a ser igual. Es interesante que hayas dicho eso. Yo tenía 17 años y también había creído con eso. Pero recién cuando vi que lo necesitaba era una pecadora, siento que en ese punto llegué a tener una fe genuina, ya que anteriormente era solo una historia. Es ser simplemente, no lo sé, era algo con lo que había crecido, era una religión. Claro, era una cosa, solo una cosa que había oído, pero no conocía. En mi caso no sabía que esto se relacionaba con mi propia vida. Y yo pensaba, si Jesús murió, así que puedo hacer lo que quiera, en lugar de pensar Jesús murió, así que capacítame para vivir como Él vivió. ¿Qué te hizo pasar de solo oírlo como una historia a transformarlo en tu historia? Creo que el Espíritu Santo hizo que se volviera real. En 2 Corintios 4 habla sobre cómo el enemigo nos ha cegado para que no veamos la gloria que hay en Jesucristo, la cual vemos en el Evangelio,
Creo que cuando el Espíritu Santo abrió mis ojos, pude ver que eso era real para mí en el presente. Él llevó una vida que yo no puedo llevar, experimentó la muerte que yo merecía y resucitó de los muertos. Por lo tanto, yo también puedo hacerlo si creo. Entonces comprendí que no solo eran palabras para concluir un sermón, sino algo realmente revolucionario y transformador. Hablaremos sobre este Jesús para que muchos lo escuchen. ¿Qué les emociona de eso? ¿De darle eso a la gente? Estoy emocionada por cómo toda mi vida cambió. Gracias a Jesús. Tengo una esperanza que antes no tenía. Tengo libertad. Sé que hablaremos sobre eso. Hay tanta libertad en Cristo. El amor, la eternidad. Podemos hablar y compartir sobre todas estas características relacionadas a Jesús. Es tan divertido. Para mí, literalmente son buenas noticias. Porque Él es bueno. Para mí, compartir el Evangelio es recordarle a la gente, señalarles a la mejor persona del universo. Eso es el Evangelio en realidad. Oye, este pecado te ha separado de la persona para la cual fuiste creada, pero Él trazó un camino por el cual tú puedes reconciliarte con Él. Esas son realmente buenas noticias. Además, compartir el Evangelio me recuerda de su belleza. En mi caso, a veces este mundo se siente muy aterrador. Vivimos en un mundo difícil, hay dolor, sufrimiento, muerte, tragedias, pecado, problemas, pero saber que Jesús lo está controlando todo y que Él está para nosotros, cree en nosotros, nos ama y que hará todo y que esté bien. Es difícil no creer en Dios en un lugar así, es cierto,